Buenos días y buenos a todas y todos. Está con nosotros hoy el señor general ministro de la Defensa y el Procurador General de la República, que van a hacer un muy importante anuncio. Va a iniciar el señor general Vega, ministro de la Defensa. Buenos días a todos ustedes. Como ya se avisó, se va a dar a conocer un trabajo de inteligencia y de información muy delicado y que se inicia prácticamente desde hace mucho tiempo. Si me permiten, para no equivocar, voy a leer. Después de la muerte de Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, ocurrida el 4 de julio de 1997, su hermano Vicente asume el virtual control de esta organización de narcotraficantes, no obstante que este último carecía de experiencia y de una autoridad moral para encabezar a este grupo criminal. Vicente Carrillo, o sea, el hermano, carecía también de capacidad de organización y liderazgo que le permitió a Amado Carrillo Fuentes crear y mantener este cartel del narcotráfico en México, ocasionando que los miembros más destacados de este grupo se independizaran en células de tamaño menor, para realizar sus actividades ilícitas en áreas bien definidas, pero manteniendo la colaboración con los otros miembros del cartel de Juárez. Esta atomización permitió a estos narcotraficantes conservar el control de las actividades de narcotráfico en gran parte del país, tanto en áreas de producción de enervantes como las fronteras, a través de las cuales se recibía la cocaína procedente de Centro y Sudamérica, así como los puntos de trasiego hacia los Estados Unidos en el norte de nuestro país. Dentro de este grupo de narcotraficantes se encontraba Alcides Magaña, alias el Metro, y aquí comienza la historia. Este fue capturado por el ejército, que se inició como guardaespaldas del propio Amado Carrillo Fuentes, y en agradecimiento por haberlo salvado de ser asesinado el 24 de noviembre de 1993 durante un atentado perpetrado en su contra por la organización Arellano Félix. En el restaurante Ochoa Valley High, en esta ciudad, le otorga el control del tráfico de drogas en la península de Yucatán, estableciendo el Metro su centro de operaciones en Cancún, Quintana Roo. Después de la muerte de Amado Carrillo Fuentes, Alcides Ramón continúa ejerciendo el control del tráfico de enervantes en el sureste del país. Sin embargo, no contaba con la simpatía del hermano de Amado, Vicente Carrillo, quien intentó eliminarlo con el pretexto de que había introducido 1 tonelada de cocaína en Cancún sin su consentimiento. Por lo que Alcides Magaña recurrió a la cirugía para cambiar su apariencia física, trasladándose a Villahermosa, Tabasco, donde empieza a administrar los recursos que había obtenido del narcotráfico, haciéndose pasar por un prominente empresario de esa entidad. En ese entonces, y tras un intenso trabajo de inteligencia realizó por esta Secretaría, se confirmó la presencia del Metro en esta ciudad, por lo que el 12 de junio de 2001 se lleva a cabo una operación de intervención urbana con personal de fuerzas especiales que culminó con la captura de Alcides Magaña. Con el Metro colaboraba Jesús Albino Quintero Meraz, capturado en Veracruz, llamado El Beto, en la recepción de droga en la península de Yucatán, quien en su ausencia asume el control de esta parte del país. Sin embargo, Quintero Meraz decide trasladarse al puerto de Veracruz, desde donde continúa dirigiendo estas actividades en el sureste de la República y obteniendo la colaboración de las autoridades locales, lo que le permite el control de la ruta del Golfo para el movimiento de los cargamentos de droga de la organización Carrillo Fuentes y de Ociel Cárdenas Guirreyen, con quien establece vínculos para el trasiego de la droga hacia los Estados Unidos de América por Nuevo Laredo, Tamaulipas. Dentro de las acciones institucionales que se realizan en contra de la organización Carrillo Fuentes, se logra conocer en mayo del 2002 que Quintero Meraz se encontraba en un inmueble en Veracruz, donde fue capturado por personal militar de Veracruz. Esta captura
privó a la organización Carrillo Fuentes del control de la ruta del Golfo, interfiriendo momentáneamente el tráfico de la cocaína que recibía en la península de Yucatán y que era transportada hacia la frontera al norte del país. Paralelamente, y en el estado de Sinaloa, Ismael Zambada García, alias El Mayo, conformó una asociación delictiva dedicada a la siembra y tráfico de marihuana y goma de opio en el municipio de Cozala, Sinaloa, con Javier Torres Félix, el JT, quien se convirtió en su brazo derecho y uno de los principales sicarios de la organización de Carrillo Fuentes. Torres Félix era el encargado de cooptar a diferentes corporaciones policíacas de los estados de Sinaloa, Durango, Nayarit, con la finalidad de proporcionar seguridad a la organización Carrillo Fuentes en esta entidad, lo que le permitió controlar la ruta del Pacífico. Por la influencia que ejercía el JT en el sur del estado de Sinaloa, principalmente en el municipio de San Ignacio, se le consideraba uno de los principales responsables de la violencia en esa entidad, debido al enfrentamiento por el control de la siembra de enervantes en la organización Arellano Félix. Esta secretaría detectó la presencia de este importante miembro del cártel de Juárez en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, pero debido al control de este narcotraficante ejercía sobre las autoridades locales, se planeó y ejecutó una operación de intervención urbana en la capital sinaloense, desde la Ciudad de México, con la participación del personal de Fuerzas Especiales, que culminó exitosamente en la captura de Javier Torres Félix el 27 de enero de 2004. El paso del tiempo hizo más evidente la falta de liderazgo de Vicente Carrillo Fuentes, quien mantenía esta posición en la organización solo gracias al empleo indiscriminado de la violencia e intimidación para solucionar los problemas que se le presentaban, lo que originó profundas diferencias que lo alejan de los principales miembros de la organización. Estos problemas internos culminaron con el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, ordenado por Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, el 11 de septiembre de 2004, ejecución que solo pudo haberse dado por el consentimiento de los otros miembros de este cartel. Este acontecimiento significó la escisión del cartel de Carrillo Fuentes y el resurgimiento del cartel de Sinaloa. Lo que quedó del cartel Carrillo Fuentes, encabezado por Vicente Carrillo, vio reducido considerablemente su capacidad operativa y su esfera de influencia, trasladando su residencia al centro del país para evitar ser ejecutado por integrantes del grupo que encabeza el Chapo Guzmán. En contraposición, el cartel de Sinaloa, liderado por Joaquín Guzmán Loera, incrementó su capacidad con el apoyo de los antiguos lugartenientes de la organización Carrillo Fuentes, entre ellos Ismael Zambada García, Juan José Esparragosa Moreno, Ignacio Coronel Villarreal y sus primos, los hermanos Marcos Arturo y Héctor Beltrán Leiva, algunos de ellos pendientes de ser capturados. Sin embargo, en la lucha contra el crimen organizado, que lleva a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la Procuraduría General de la República, se sigue trabajando con toda intensidad y en forma muy confidencial, con asuntos también que lo verán más adelante. El Mudo colaboraba con su hermano en el trasiego de grandes cantidades de droga vía aérea hacia los Estados Unidos de Norteamérica, así como en la recepción del dinero producto de las actividades ilícitas de esta organización. En la ciudad de Culiacán era responsable de comprar inmuebles para ser utilizado como casas de seguridad, así como adquirir vehículos que serán empleados para miembros de la organización Guzmán Loera, a quienes les proporcionaba identificaciones apócrifas. Posteriormente, durante la madrugada del 8 de agosto del 2005, en el poblado de Cofradía de la Loma de Nabolato, Sinaloa, personal de Fuerzas Especiales detuvo a Jesús Ángel Ríos Félix, el R1, cuando se desplazaba en un vehículo sobre un camino vecinal. Ríos Félix inició su actividad delictiva en la organización Carrillo Fuentes en Nabolato, Sinaloa, donde incrementó su influencia en el trabajo de enervantes, por lo que buscó independizarse, originándose una rivalidad con la familia Carrillo Fuentes, por lo que decidió adherirse a la organización del Chapo Guzmán. Como ven ustedes, todo el trabajo que se ha hecho por parte de la Secretaría de la Defensa, elaborando
y manejando información convertida después en inteligencia, ha sido siempre, y lo vuelvo a repetir como lo he dicho en algunas ocasiones, con el gran esfuerzo de la Procuraduría General de la República. Este trabajo tiene bastantes años y van a escuchar al señor Procurador con una serie de acciones que son de veras de mucha trascendencia y de mucha importancia. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Buenos días a todos ustedes. En esta primera lámina tenemos gráficamente la información que nos acaba de dar el señor secretario de la Defensa respecto a la lucha institucional que se ha venido dando por parte del Estado mexicano en contra de los carteles de la droga. En esta podemos ubicar a Ricardo García Urquiza como el heredero del cartel de Juárez. Después de las detenciones que refirió mi general, Ricardo García Urquiza, apodado el Doctor, llega al primer nivel de la organización derivado de dos eventos importantes. Por un lado, la detención del Choqui, y por otro lado la muerte de Rodolfo Carrillo. Queremos empezar por explicarles a ustedes que Ricardo García Urquiza es el principal mayorista de droga actualmente que operaba en México. Por otro lado, es el heredero de las operaciones del cartel de Juárez. Por eso este es uno de los golpes más importantes que en la historia del país se le ha dado al narcotráfico. El Ricardo García Urquiza llega al liderazgo del cartel de Juárez, empieza trabajando como asistente por ser del mismo pueblo que Rodolfo Carrillo. Ellos se lo llevan por ser un agente con más capacidad, según ellos mismos lo mencionan, le mantienen la carrera de médico cirujano y lo mete Rodolfo como un operativo de él, principalmente dedicándolo al contacto con los carteles de Colombia. Por eso es por lo que a la muerte de él sube. El Choqui es detenido el 4 de abril por 2003 y 26 miembros de su grupo. Este delincuente era el brazo armado del cartel, era el brazo operador hasta entonces del cartel, controlando principalmente grupos de sicarios. Tenía la encomienda de manejar los grupos de información y de manejar los grupos de seguridad, dándole una red de protección al cartel a base de infiltraciones con las autoridades de todos los niveles, manteniendo también un grupo de sicarios para dar una protección directa, infiltrando y corrompiendo. Por eso fue muy importante la detención de este señor y 26 gentes de su grupo. Cuando fue su detención se le aseguró un importante arsenal que empezamos a ver. Esto fue posteriormente a su detención y a la de su grupo el 4 de abril del 2003. Se fueron aseguradas distintas armas de todos tipos, metralletas, pistolas de alto poder, hasta que fue asegurada una arma R-15 muy emblemática, puesto que es de oro, como lo podrán ustedes ver. Esta es propiedad del Choqui, era su arma personal. Aseguramos importante equipo de comunicación. Como es el sello de los narcotraficantes, se les aseguró una arma con cachas de oro, con un cocodrilo, y posteriormente se aseguró el arma personal del Choqui, que manifestó que era un regalo del Señor de los Cielos, de Amado Carrillo, en oro, incrustada de brillantes, de rubíes, y con un muñeco Choqui grabado en oro. El otro evento
importante que propicia la recomposición de la organización fue la muerte de Rodolfo Carrillo, por lo cual Ricardo García asciende al liderazgo del cartel y se encarga del trasiego de la droga por sus contactos con Colombia, se encarga de todos los aspectos económicos y de el lavado de dinero. Es importante aquí que Vicente Carrillo, al momento de la muerte de su hermano, no puede mantener este liderazgo. Vicente Carrillo tiene que salir huyendo por, como nos lo decía mi general hace un rato, por miedo al grupo del Chapo, pierde la operación, se refugia en el centro de la República, se queda únicamente con unas células y toma el control de la estructura el doctor Ricardo García Urquiza. Se crea una estructura empresarial con profesionistas, con organización especializada por función. Estos delincuentes, lo peligroso de estos delincuentes es que no eran conocidos, eran personas con educación, con preparación, con instrucción, que se movían libremente en el territorio nacional, libremente en nuestra ciudad, y que podían realizar con mayor efectividad su operación. Ricardo García basa su operación en dos aspectos muy importantes. Uno, el contacto con los narcotraficantes colombianos, que es lo que hereda desde que trabajaba para Rodolfo Carrillo, y otro, una importante red de corrupción que tenía armado y que recupera también de los contactos que tenía originalmente con el cartel de Juárez. Es importante ver que al momento de su detención, el grupo de Ricardo García en una primera etapa fue detenido $740,000 con dos operadores que vamos a ver a continuación, y posteriormente en efectivo en la operadora financiera del grupo fueron detenidos $2,800,000 aproximadamente, que nos da el total aquí marcado, y que fue detenido en efectivo y en billetes de $20. Es una cantidad realmente impresionante el tamaño del paquete de dinero que fue asegurado. Vemos que estas personas trabajaban con operaciones por mar y por tierra, que tenían códigos, personas encargadas, jefe de unidades, toda una estructura piramidal perfectamente organizada, perfectamente circunscrita a cada ramo, y que funcionaban en forma totalmente independiente, las operaciones de mar, las operaciones de tierra, teniendo claves y códigos en cada caso para la operación. Había encargados de llevar las drogas hasta las costas de nuestro país, y posteriormente otro grupo totalmente diferente era el grupo que se encargaba de la operación terrestre. Aparte era el otro grupo que se encargaba ya de las cuestiones de tipo financieras. Podemos ver todo el soporte tecnológico que tenían estas personas. Vemos computadoras con internet inalámbrico, correos electrónicos encriptados, vemos teléfonos celulares y satelitales prepagados, vemos gran cantidad de equipo de telecomunicación. Fueron incautados 41 teléfonos celulares y 2 teléfonos celulares. Es importante mencionar que los teléfonos satelitales eran muy importantes para la operación en nuestras costas, por los lugares donde hacían el desembarco. Esta es una fotografía de una hoja que nos muestra que fue asegurada en la casa de Ricardo García Urquiza, que contiene todas las claves con las que operaban ellos para transmitir el tipo de operaciones. Si ustedes se fijan, en la primera columna hay día del mes y en la segunda columna hay hora. Entonces, si ellos hablaban de que vamos a ver a Teresa en la casa de Pedro, estaban hablando que iba a ser el día 5 a las 8 de la noche el desembarco, por ejemplo. Entonces, vemos toda una estructura de claves, vemos toda una estructura de códigos que tenían pues por objeto poder tener un tipo de comunicaciones seguras, que vemos que están perfectamente estructurados, perfectamente armados, en los cuales hablaban incluso de las bandas, de las frecuencias, de todos los mensajes que requerían, de los apoyos para la operación que se realizaba por el Pacífico. Esta es la ruta que principalmente se usaban para
evadir los buques de vigilancia de la salida de las costas de Colombia, de la Guardia Costera de Estados Unidos y de la propia República de Colombia. Vemos que estos narcotraficantes normalmente con barcos de gran calado iban hasta las Islas Galápagos, saliendo de la costa de Colombia rumbo hacia el sur. Llegaban a las Islas Galápagos y de ahí viajaban a México con barcos de gran calado, los cuales permanecían en aguas internacionales y hacían el desembarco de la droga por medio de las famosas Go Fast o lanchas rápidas. En cuanto al Atlántico, era totalmente claves distintas, más o menos la misma estructura, pero son claves completamente distintas para todos los aspectos, teniendo el mismo sistema de aquí invertido de nombres de hombre y de mujer para ubicar el día del mes y la hora. Vemos que tienen claves especiales para el caso de requerir algún tipo de ayuda. Vemos que tienen mensajes especiales que se deben de transmitir. Esto lo que nos hace ver es que era una operación compartimentada, era una operación que no mezclaba ni siquiera una ruta con otra para poder tener mayor efecto y seguridad en sus operaciones. Al igual que el otro documento que fue exhibido, lo encontramos en la casa del detenido, del líder de este grupo delictivo. Vemos la ruta por el lado atlántico. Vemos que el punto de partida en las costas colombianas era tratando de evadir, haciendo diversos recorridos por el Caribe, haciendo distintos recorridos del Caribe hasta llegar a desembarcar la droga en las costas de Quintana Roo, en nuestro país. Esto era hecho muchas veces con lanchas rápidas, con buques pesqueros en aguas internacionales que servían de nodrizas para las lanchas rápidas, e incluso a veces con operaciones directas por las propias lanchas rápidas cargadas de combustible. En la ruta del dinero vemos cómo ellos principalmente trabajaban en Chicago, Los Ángeles, Texas, puesto que la principal ruta de introducción es por Ciudad Juárez. Vemos cómo el dinero fluye desde los Estados Unidos de América, llegando aquí a México, donde es enviado parte de estos recursos, son enviados hasta Colombia para pagar la droga. Los países que tocan son los países que se van tocando muchas veces en el trasiego de la droga, que es Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Venezuela, Costa Rica, Belice, Puerto Rico. Son los países en los cuales tienen contacto, en los cuales abastecen combustible, descargan parte de la droga. El perfil de Ricardo García Urquiza es el del narcotraficante de la nueva generación. Por eso, cuando se iniciaron las investigaciones, denominamos a esta operación como Operación Nueva Era. Vemos un nuevo perfil del narcotraficante, una persona preparada, profesionista, no señalada, que se mueve libremente en nuestro territorio nacional, en nuestras ciudades, que vive en zonas de clase media alta y alta, que no se mueve con los coches ostentosos que se mueven normalmente estas gentes, que se mueve solo, pero que lo más importante es que tiene una formación con cultura de tipo empresarial. Eso es lo más relevante y es lo que lleva a este señor a tomar el liderazgo completo en el cartel de Juárez y sobre todo a ser uno de los más importantes, si no el más importante mayorista de la droga en nuestro país. Esta es la contadora, María Nereida García Villapudúa. Esta mujer era la encargada de toda la operación, era la encargada de custodiar grandes cantidades de dinero. Como contadora que era la que llevaba los registros financieros, la contabilidad. En el momento que fue detenido esta persona, trataba de irse de su domicilio con 4 cajas conteniendo $2.800.000 y con bastantes documentos, de los cuales parte llevaba el registro de las operaciones financieras. Como lo vamos a ver más adelante, las operaciones financieras las llevaban con reglas de contabilidad, con registros contables, con asientos, con cuentas que realmente corresponden a una empresa. Tenemos a Jesús Omar
García Villapudúa, que es apodado el Chetos, hermano de la contadora y que fungía como enlace para el trasiego de la droga. Rodolfo David Dávila Córdoba, apodado el Cónsul, esta persona era la que operaba financieramente las cosas, tenía gran relación con casas de cambio, tanto aquí en la Ciudad de México como en Ciudad Juárez. Creemos que puede ser propietario de algunas casas de cambio y fue detenido el 26 de octubre en la Avenida Universidad y Eje 5 Sur, realizando una operación en la vía pública con 740 y tantos mil dólares para pagar droga. Este señor era el que manejaba físicamente los pagos, los cobros de dinero y traficaba con los fondos por medio de las casas de cambio. Estas son la cantidad total depositada actualmente en bancos. Son más de 4 cajas de archivo muerto llenas de billetes nuevos de 20 dólares, los cuales seguramente vinieron del consumo de los Estados Unidos por el billete que tiene la denominación. Actualmente están depositadas en los bancos. Como podemos ver en esta gráfica, este es el dinero que se le decomisa a la contadora. Es importante observar que el embalaje que presentaba iba ya forrado en plástico. Esto nos hace suponer que era un dinero que estaba por ser enviado a Colombia, probablemente en las mismas Go Fast, en las mismas lanchas rápidas, estaba por ser embarcado. Al momento de saber de la detención del doctor, la contadora María Nereida pretendió huir con los documentos y con este dinero, pero fue sorprendida puesto que ya era mantenida en vigilancia. Este es uno de los inmuebles cateados, ubicado en la calle Céfiro, número 43, piso octavo. Es un departamento en la colonia Insurgentes, Cuicuilco. Este es el interior de uno de los departamentos cateados. Esta es la casa en la que normalmente habitaba. Tenía varios inmuebles en los cuales realizaba sus operaciones, sus reuniones. Este es el inmueble cateado ubicado en la calle Crepúsculo número 51, colonia Cuicuilco, Insurgentes, delegación Coyoacán. Era la casa que normalmente habitaba el doctor Ricardo García Urquiza. Esta casa tenía varios meses sujeta a vigilancia por parte del AFI, como la vamos a ver más adelante. Este es el departamento en el que habitaba María Nereida, en el cual podemos ver que todos son zonas de clase alta, económicamente pudiente, principalmente profesionistas de nuestra ciudad, entre los cuales vivían estos delincuentes. Estos son parte de los 41 teléfonos celulares asegurados. Es importante resaltar que estos grupos delictivos compran por lotes completos los teléfonos celulares, los cuales cuando muchos son usados una semana, son usados son todos del sistema prepago, son usados cuando mucho una semana y desechados para evitar rastreo, para evitar monitoreos. Estos delincuentes trabajan mucho con casetas públicas, con teléfonos prepagados para evitar ser detectados. Estos son más teléfonos de los 41 que fueron localizados y en los cuales podemos ver que todos son un solo lote de teléfonos adquiridos. Sin embargo, varían las series, los números, para evitar el monitoreo que puedan hacer de los mismos las autoridades, las órdenes de intervención y de intercepción telefónica para dificultarlos. Es muy importante la forma en la que trabajaban con estos teléfonos de prepago. En esta imagen lo importante resaltar es que dentro de los aparatos con los que estos delincuentes trabajaban podemos ver una tarjeta para internet inalámbrico y una Pocket PC, una computadora de bolsillo
que la cual la tenían cargado con programas GPS para ubicación satelital. Es muy importante ver el tipo de tecnología con el que estaban usando para dar exactamente con el punto de desembarco de la droga, dar exactamente con las rutas que se tenían y no fallar. Otra parte de los documentos que contaban es también relevante señalar que los pasaportes son auténticos, pero los nombres no. Estas personas tenían una serie de identificaciones auténticas, pero con nombres falsos. Los teléfonos satelitales también los trabajaban con el sistema de prepago para evitar los contratos que pudieran en un momento dado delatarlos. Podemos ver aquí las tarjetas de 350 pesos de prepago y los dos teléfonos satelitales que utilizaban, uno para cada costa del territorio nacional. Para efecto de registrar sus operaciones, las llamadas importantes que tenían eran grabadas por ellos mismos para tener una mayor seguridad en cuanto a lo que decían y a lo que hacían. Ellos mismos registraban sus conversaciones principalmente con narcotraficantes colombianos o con otros grupos delictivos a los cuales les vendían droga. Aquí lo importante a resaltar es el nombre. Esta es la tarjeta de circulación de uno de los 27 vehículos que fueron detenidos. Es importante resaltar que se encuentra a nombre de una sociedad civil de capital variable denominada Envíos del Ahorro, con un nombre que suena hasta un tanto cuanto cínico, pero vemos cómo se manejaban con una cultura empresarial, poniendo los vehículos a nombre de las sociedades, cuyo nombre de la empresa pues reflejaba lo que en realidad hacía, que eran los envíos de dinero. Estas son 27 facturas de vehículos asegurados. La mayoría de estos vehículos se tienen actualmente ya asegurados, pero estos son los documentos que fueron encontrados en la casa de la contadora. Estas son más documentación encontrada de todos los equipos, de todos los contratos de arrendamiento, de los inmuebles, y dentro de los cuales es importante señalar que se encontró nóminas de todos los trabajadores que tenían ellos dentro de la organización, listas completas de los pagos que hacían. Podemos ver algunas de las chequeras, se les encontraron 51 cuentas bancarias, todas perfectamente ordenadas, conciliadas, con cheques expedidos, que las usaban por un lado para manejar los fondos y por otro lado eran manejados por la contadora para pagarle a cada una de las células operativas. Como ya lo hemos visto, tenían una célula para trabajadores mareños, como le llamaban ellos, en el Atlántico, trabajadores mareños en el Pacífico, trabajadores terrestres en el Pacífico y trabajadores terrestres en el Atlántico. Cada uno de estos era grupos diferentes y cada una de las cuentas servía para hacerles los pagos, las transferencias de dinero, las operaciones que se les hacía a ellos. Esta es la localización que se realizó de las lanchas, de las famosas lanchas Go Fast, en el cual, en cooperación con la Secretaría de Marina, logramos localizar el lugar con información de inteligencia proporcionada por ellos, la ubicación de las lanchas Go Fast en la costa de Oaxaca. En Guamelula, Oaxaca, se encontró un lugar donde tenían guardadas 3 lanchas Go Fast, las cuales seguramente servían para descargar droga desde aguas internacionales o incluso para ir hasta Colombia por ella, como vamos a ver más adelante. Esta es la casa que se encontraba totalmente en una zona despoblada, totalmente en una zona prácticamente inaccesible, como lo vimos en la foto anterior, y en la cual se encontraba escondidas entre la vegetación las lanchas Go Fast. En esta fotografía vemos a mayor detalle cómo inclusive ni desde el aire se pueden localizar las lanchas adecuadamente, puesto que estaban totalmente tapadas las lanchas. En esta podemos ver una de las lanchas ya aseguradas en ese lugar de la costa de Guamelula, Oaxaca, una lancha Go Fast. Es importante señalar que tiene 3 motores de alta potencia, una sola
Un solo motor de estos es de una lancha de carreras. Estas tenían 3 motores, las cuales les daba una velocidad increíble que muchas veces ni por los helicópteros podían ser alcanzadas. Esto pues los hace prácticamente indetectables, puesto que por lo general estas lanchas circulan de noche. Son lanchas construidas en Colombia en una forma especial, en la cual en la parte delantera tienen un compartimiento en el cual les cabe entre tonelada y media de cocaína. El resto del espacio lo llevan con tambos, con barriles de gasolina para alimentar y poder circular con los 3 motores 10, 12 horas suficientes para hacer un viaje de costas colombianas o de las islas Galápagos a nuestro país, a las costas de nuestro país. Esta es una de las lanchas decomisadas en Oaxaca. Esta es otra de las lanchas, es la parte delantera de esa lancha. Vemos cómo se encontraban ocultas entre la vegetación para que no fueran detectados por los helicópteros de la Secretaría de la Defensa o de Marina. Vemos cómo las ocultaban. Esto es importante porque son una serie de fotografías que fueron decomisadas en la casa de Ricardo García Urquiza. Son precisamente las fotografías de la casa de Oaxaca, son de las lanchas que decomisamos, de la forma en la que están construidas estas lanchas. Podemos ver aquí cómo era el compartimiento donde protegían incluso de la humedad la droga, y en la parte de arriba es donde van los tambos con gasolina suficiente, que le van cambiando la manguera de tambo en tambo para alimentar los 3 motores de varios cientos de caballos para tener el desplazamiento del vehículo a velocidades para hacer marinas realmente increíbles. Esta es una fotografía, este es un detalle importante de una de las lanchas. Esta es una fotografía encontrada, asegurada por la Procuraduría, encontrada en la casa de Ricardo García. Vemos las lanchas nuevas, vemos la misma vegetación de las casas de Oaxaca, del lugar donde fueron encontradas, pero aquí vemos los 3 motores de la lancha nueva. Posteriormente comparamos estos 3 motores con la lancha ya usada y asegurada en Oaxaca, y vemos que es exactamente la misma, la vegetación coincide, el tipo de motores es la misma lancha. Fueron aseguradas también fotografías con equipo terrestre, con tractores, con equipos para trasladar la droga y para poderla ocultar. Tenían suficiente equipo ya los trabajadores de tierra. Aquí podemos ver las distintas credenciales que portaban estas gentes, incluso con credenciales de lector, licencias de conducir, identificación de prensa. Todos son documentos auténticos, sin embargo los nombres no coinciden con ellos, los nombres son falsos. Este es el mismo caso con identificaciones de licencias de conducir, incluso en algunos casos con pasaportes que hablan de los nombres con los que se manejaban estas gentes. Esta es parte de la documentación bancaria que le fue detenida a la contadora, donde vemos las conciliaciones bancarias que mes por mes hacía esta mujer de 51 cuentas bancarias. Es un plano de un rancho propiedad de Ricardo García Urquiza, donde vemos que cuenta con alberca, cancha de tenis, voleibol playero con arena, en fin, una casa que estamos actualmente tratando de localizar. Estas eran tarjetas con las claves que le daban a cada uno de los empleados, que creemos que eran cambiados prácticamente por operación que se realizaba, y que contenían los códigos para la comunicación, para identificar a las autoridades, para identificar a los sujetos más importantes, y que eran repartidos entre la gente de la operación para tener prácticamente claves diferentes en cada operación. Aquí tenemos las cuentas, la contabilidad que llevaban dentro del mayoreo de droga. Vemos la operación que tenía Vicente con Jairo, eran los adeudos que tenía. Esto lo que nos hace suponer, y según las declaraciones que haya vertido el propio Ricardo García, es operaciones que tenían con Vicente Carrillo. Ellos son los que proveían
de droga a Vicente Carrillo, y vemos que las cantidades que realmente adquiría Vicente eran cantidades, comparado con lo que movía este señor, muy pequeñas. Esta es probablemente la imagen más importante de toda la presentación. Es un documento asegurado en la contabilidad a María Nereida, que muestra el verdadero tamaño del narcotraficante que hemos logrado el Estado mexicano detener. Aquí vemos el aspecto, la cantidad de droga que compraba este señor. En un mes vemos que compraba más de 23 millones de dólares, que compraba más de 5 toneladas de droga por mes. Es importante señalar que aquí se ve un precio de la droga donde probablemente era droga puesta aquí en México con 8,200 dólares el kilogramo, pero vemos droga de menor precio, en la cual seguramente mandó por ella a Colombia, puesto que ahí es el precio de la droga entregada en Colombia. Eso quiere decir que el diferencial fue una utilidad que tuvo este señor por el solo hecho de mandar sus lanchas rápidas a traer más de 2,5 toneladas de droga directamente a Colombia. Aquí podemos ver en la cantidad de droga que el señor vendió en México. Vemos la cantidad que pagaron, 18 millones de dólares con 46,000 dólares. Esta es la cantidad de droga vendida en un mes en México por estas personas. Aquí tienen las fechas y las cantidades que fueron cobrando. Hay que resaltar también que esta droga, no sabemos en realidad el destino que pudiera tener, pero era parte de la droga que él vendía. De las 23 toneladas que en un mes manejó, vemos que, de los 23 millones, que son 5 toneladas prácticamente que manejó en un mes, vemos como poco menos de la mitad fue vendida en territorio nacional en esas y pagada en estas fechas, como fue señalado, en donde fue cobrado y las fechas en las que fue cobrado. Eso nos hace una importante estimación. Este señor podía realizar operaciones por más de 660 millones de dólares al año, y su capacidad, calculamos que estaba introduciendo entre el 15 y el 20% de la droga que ingresaba a la Unión Americana. Eso es lo que nos hace pensar que es uno de los más importantes golpes al narcotráfico que se ha dado en nuestra historia. Vemos aquí la cartografía digitalizada para las rutas marítimas. Vemos los programas de alimentación para GPS, para navegación. Estas personas navegaban nocturno, a ciegas, con lanchas que viajaban a cerca de 200 kilómetros por hora y totalmente a ciegas, sin ver, guiados únicamente por tecnología satelital y todos estos programas. Aquí vemos que tienen digitalizada la cartografía de la ruta atlántica y de la ruta del Pacífico. También tienen digitalizada el territorio nacional y algunas zonas en donde arribaban en los países de Centroamérica. Esta también es información asegurada en la casa de Ricardo García. Esta es más documentación asegurada, es más documentación que muestra cómo operaba esta gran operación criminal. Es importante señalar que dentro de esto fueron asegurados varios vehículos, que son los que estamos viendo. Como podemos ver, el prototipo de estos narcotraficantes es ser un poco más discretos, un poco más normales, como se movían en nuestro medio, con vehículos normales de los que usa normalmente cualquier ciudadano, sin ser ostentosos ni llamativos. Este es otro inmueble cateado, también en la calle Selva 27, en la colonia también Insurgentes, Cuicuilco. Eran domicilios en los cuales conservaba parte de la información, donde se reunía con distintas personas. Todos estos domicilios tenía la AFI
vigilándolos por vigilancia electrónica y directamente durante varios meses en seguimiento. Este es un detalle muy simbólico. Tenemos la única arma asegurada en esta operación, propiedad de Ricardo García Urquiza. Sin embargo, vemos que no pierde la característica de la casa, que es la cacha dorada incrustada en brillantes, pero este señor, el logotipo no es el muñeco diabólico, el logotipo es el emblema de los médicos junto con el yin yang, muestra de equilibrio. Esta arma es una clara muestra de que siguen siendo los narcotraficantes en el fondo igual, aunque estén cambiando su forma de operar. Dentro de la documentación que fue encontrada dentro de la vigilancia electrónica, se descubrió que había una amplia red de corrupción. Esto, dentro de los pagos que realizaron, tiene relación con un PJF, con un policía judicial federal adscrito al AFI, que fue asesinado en la ciudad de Chihuahua dentro de un hospital. Este policía se había reunido 5 días antes con Ricardo García Urquiza en un centro comercial del sur de la ciudad para recibir $300,000 para la protección de las operaciones, que no respetó después, y debido a cateos de la CIEDO que no fueron informados al grupo delictivo, es que este señor fue ultimado dentro del hospital. Tenemos también un PFP vinculado a un secuestro que fue detenido ya, que era la persona que les daba protección en el estado de Quintana Roo. Hay una red amplia de corrupción que estamos trabajando, que esta es información que por el momento no podemos abrir todavía, que oportunamente les será dada la información, pero que estamos trabajando intensamente en ella, puesto que esta red podía operar gracias, como ya lo dijimos, a la red importante de corrupción que tenían establecida. Aquí podemos ver simplemente como muestra 2 videos de vigilancia electrónica que se habían estado realizando en la casa de Ricardo García Urquiza. Aquí lo podemos ver con distintas personas que se reunían. Aquí podemos ver que las gentes con las que habitualmente tenía contacto. Esta vigilancia electrónica y directa que realizaba nuestra gente en materia de inteligencia es la que nos lleva a este golpe de desarticulación de prácticamente todo este cartel. Es importante empezar por señalar que dentro de estos videos y dentro de esta operación es que fue detenido el arquitecto Romero Aparicio. El arquitecto Romero Aparicio trabajaba para Ricardo García Urquiza, aparecía en estos videos y fue la primera muestra de esta operación. Dentro de esta operación que se venía realizando, dentro de esta vigilancia electrónica, apareció el arquitecto Romero Aparicio en la casa de Ricardo García Urquiza, y posteriormente este señor fue identificado plenamente. Como ustedes pueden ver, no fue una detención del arquitecto, no fue por su simple parecido, ni agarramos a una gente de la calle porque se pareciera a Vicente Carrillo. Fue una operación bien estructurada, bien armada, una vigilancia que se tuvo por meses, derivada de investigaciones que venía de años atrás y que nos llevó a estas muy importantes detenciones. Sabemos que este señor no estaba directamente dentro de la estructura criminal, pero trabajaba para Ricardo García Urquiza. Eso es lo que lleva a su detención, como posteriormente se darán más detalles. Aquí tenemos 2 audios importantes de la declaración que rindió este señor al momento de ser detenido, que nos dan, primero, cuál era el origen de él, y segundo, que nos ubican dentro de su tamaño en relación con Vicente Carrillo.
como eso digo el preso, me dijo, oye, no tienes cabeza, vamos acá. Y era mi querido. Trabajador de empleado, ¿viste? No, igual que gordo, sí, es igual. No, mi señor, yo soy socio. Yo si quiero invertir 150, yo lo invierto. Lo importante resaltar aquí son, en primer lugar, que en este audio habla que él fue capacitado por Rodolfo Carrillo porque él sí tenía cabeza. Por eso le pagaron una profesión, no obstante que venían del mismo pueblo. Por eso se ve la preparación de los nuevos cuadros de los narcotraficantes que actualmente estamos combatiendo. La otra parte, el otro audio nos refleja lo importante que es, en cuanto a que habla que el gordo se refiere a Vicente Carrillo. Habla que él es socio, que él decide cuánto invierte y que no es trabajador o es empleado. Y cuando habla de 100 o 50, pues obviamente se está hablando de millones de dólares. Con esto queda acreditado que realmente el narcotraficante detenido es probablemente uno de los más importantes detenidos en la historia. Otra cosa a resaltar es que no solo estamos deteniendo a un narcotraficante muy importante, se está materialmente desmantelando la estructura criminal y se está rompiendo con la red de corrupción. Se detuvieron todos sus recursos, toda su forma de trabajo, todo su esquema, la gente que cooperaba, y estamos actualmente profundizando las investigaciones para llegar hasta la última parte. Con esto el cartel de Juárez recibe un muy importante golpe que lo priva totalmente de su área operativa. Por otro lado, también vemos, de acuerdo a las operaciones, que no solo trabajaba con las operaciones del cartel de Juárez el señor, sino que era un verdadero mayorista de la droga en nuestro país. Entonces, eso es lo importante de la operación que ahora presentamos a ustedes, que se ha venido realizando con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la información de inteligencia que se ha venido recabando en una tarea de años que tiene el Estado mexicano persiguiendo este tipo de delincuentes, y en los cuales se ha venido rompiendo la estructura criminal a base de detenciones y de golpes efectivos como este. Muchas gracias. Señor secretario y el procurador, contestarán algunas preguntas. Todavía tenemos algún tiempo. Sí, compañero. Omar Sánchez de Tagle, de Milenio. Yo quisiera hacerle 3 preguntas. Una, ¿qué pasa con Vicente Carrillo? ¿Cómo queda finalmente la estructura de esta familia? ¿Cómo están operando? Y si encontraron algunas grabaciones de este hombre con el propio Vicente Carrillo. La segunda, nos hablaban de pasaportes originales. ¿Habría alguna relación con funcionarios, quizás menores, de la Secretaría de Relaciones Exteriores que les proporcionaran estos pasaportes? Y finalmente nos hablaba de Joaquín Romero Aparicio. ¿Finalmente él queda exonerado o están pensando en detenerlo porque lo habían dejado en libertad? Sí, la primera parte de Vicente. La parte que corresponde a Vicente Carrillo es que se manejaba con cierto sigilo al haberle matado el Chapo Guzmán a su hermano allá en Culiacán. Sin embargo, toda la información que se dispone de él es que sigue operando allí en Ciudad Juárez, hasta donde le puedo decir ahorita, porque hay cosas que todavía se tienen que manejar con mucho sigilo. Sí, Omar, sí disponemos de grabaciones con él, hablando con Vicente, y eso nos ha revelado que el señor es mucho más importante que el propio Vicente Carrillo. En cuanto a los pasaportes, como ustedes lo vieron, ahí tienen credencial de lectores falsas, tienen otro tipo de documentación que sirve de apoyo para obtener el pasaporte falso. No nos hace presumir directamente que hay una complicidad de autoridades en la expedición de los documentos, sin embargo estamos investigando. Y en cuanto al arquitecto, les preciso que ya fue llevado a declarar por segunda ocasión, por las propias declaraciones de Ricardo García Urquiza. Se le ha dejado libre con las reservas de la ley, pero continuamos investigando. Al parecer el señor estaba encargado de la adecuación de los inmuebles, de la adaptación de las casas y de realizar algunas construcciones.
Sí, buenos días, David Vicenteño del periódico Reforma, señor procurador. Nada más para recapitular un poco, es este señor Ricardo García Urquiza, la contadora, su hermano, ¿y cuántas personas más estarían detenidas hasta este momento en esta operación? Todos en la Ciudad de México. ¿Qué día exactamente fueron detenidos? Y ¿hasta qué punto toda esta estructura, nos dice el general secretario, sigue operando el cártel de Juárez, pero hasta qué punto podría decirse este ya era otro grupo y no precisamente el cártel de Juárez? Porque por lo que se alcanza a ver por cantidades y por forma de operación, pues ya no le reportaba mucho al señor Vicente. Nada. Gracias. No le reportaba nada, él mismo lo declara en el último audio que vimos, que dice que no era trabajador, que él era socio y que él decidía cuánto invertía con él, si 50 o 100 millones de dólares, que vemos que es solo una parte de la operación que hacía este señor. Nosotros pensamos que toda la droga que recibía el cartel de Juárez era por conducto de esta persona, entonces no sabemos qué recomposición vaya a tener. La estructura como tal del lado de Vicente sigue muy disminuida por las acciones que ya nos había presentado mi general secretario, entonces el señor sigue operando pero en proporciones mínimas. Actualmente se encuentran detenidos 11 personas, incluyendo Ricardo García. Estamos actualmente en proceso de detención, sobre todo ya dentro de la red de complicidades de varios de los protectores, de los encubridores de este señor, pero por el momento es en varias partes del país, pero por el momento esa información no la podemos proporcionar. Simplemente le puedo decir que el 26 de octubre fue detenido el cónsul tratando con otro de las personas, tratando de realizar una operación en Eje 5 Sur y Avenida Universidad de $750,000, y posteriormente el día 11 de noviembre pasado fue detenido Ricardo García Urquiza y las otras 8 personas en un operativo del AFI y de la CIED. Fueron detenidos y asegurado la mercancía. Los cateos han seguido. Hemos seguido haciendo cateos, la CIED ha seguido haciendo distintas detenciones. Esto es una operación de investigación con la información de inteligencia que nos proporcionó la Secretaría de la Defensa, en una gran investigación que realizó la Agencia Federal de Investigación, dirigida en todo momento por los agentes del Ministerio Público de la CIED. Gracias, señor procurador. Jorge Sánchez, Núcleo Radio 1000. Me interesa saber el monto de lo asegurado en cuanto a dólares. Nos dijo paquetes que están en el banco. Y para el secretario de la Defensa Nacional, señor, ¿qué operativos están haciendo para sellar la frontera, la península de Yucatán, que no venga de Colombia la droga, Venezuela, un nuevo corredor? ¿Cuáles son los corredores y lo que están haciendo? Gracias. Son poco menos de 3,5 millones de dólares asegurados en 2 operaciones. La primera, como ya lo dije, con el cónsul, poco menos de 750,000, y posteriormente a la contadora le es decomisado 4 cajas conteniendo $2,800,000. Sí, mire usted, el combate al narcotráfico en la modalidad de intercepción tuvo un auge con aviones o avionetas que ha disminuido su trabajo. Actualmente, como vio usted, el señor procurador manifestó en la presentación que la mayoría se hace con las lanchas estas Eduardoño de 3 motores, tanto por el Pacífico como por el Atlántico y el Golfo, que es otra modalidad muy diferente. Ellos se van acoplando a lo que les reditúa el trabajo que hacen ellos, y constantemente no se puede estar con una tarea única, sino que estamos en todos lados tratando de impedir que se haga esto. Ahorita prácticamente son las lanchas estas las que están siendo manejadas. Sí, buenos días. Jesús Aranda, de La Jornada. Son 2 preguntas, una para el señor procurador. Solo se me precisa si este era un cártel nuevo o era un megacártel que surte a los nuevos cárteles. O sea, ¿cómo podríamos definir esta actividad? Esta era para el señor procurador. Y para el señor secretario,
está por publicarse el nuevo reglamento de seguridad nacional. La pregunta es precisamente lo que hablaba de inteligencia, la importancia que tiene la labor de inteligencia para este tipo de actividades, de investigaciones. ¿De qué manera debe quedar plasmada la inteligencia militar que lleva a cabo la defensa en el marco de una nueva ley? ¿Debe tener apartados especiales específicos? ¿Se debe manejar como está manejando? ¿Cuál sería la modalidad que debe regular la inteligencia del ejército? Como ya pudimos ver, fue prácticamente una escisión del cartel de Juárez, pero en realidad es un grupo que siguió operando bajo la propia estructura del cartel de Juárez, con los contactos colombianos, con los contactos sudamericanos que tenía el cartel, pero operando quizás no exactamente bajo la estructura del cartel de Juárez. En ese sentido, yo creo que es un megacartel el de Ricardo García Urquiza. Quizás no tan violento, quizás en otra forma, pero es un megacartel. Por lo que hace a su pregunta, el asunto de seguridad nacional es muy amplio para precisarlo en un momento dado. Sin embargo, deben de recordar que su servidor recibió la orden del señor presidente de colaborar con la Procuraduría General de la República en el combate al narcotráfico. Y lo que hacemos en este tipo de trabajo es darle toda la información necesaria y la información ya de inteligencia depurada para que pueda trabajar. Como ustedes conocen, pues hay personal que trabaja o funciona en la Procuraduría General de la República y que es de la Secretaría de la Defensa, desempeñándose con todas las necesidades que ellos piden. De tal manera que todo lo que se hace es concretamente tener la información, manejarla, analizarla y se va a la Procuraduría General de la República en forma combinada. Gracias, señor procurador, señor secretario. Buenos días. Carlos Lorte, de W Radio. Sería una precisión y dos preguntas. La primera, comentaban ustedes hace un momento que Vicente Carrillo salió huyendo luego de que Joaquín El Chapo Guzmán lo persiguiera igual que a Rodolfo Carrillo para asesinarlo. Conocer si saben su ubicación. Decían que salió solo con una célula o con un grupo muy reducido. Comentaban también que estaba operando. La otra de ellas es porque si esta es un personaje líder de uno de los cárteles más importantes en México y de los más viejos, ¿por qué no aparece en las páginas del FBI, de la DEA? Y la última pregunta sería en torno a la red de corrupción que ustedes señalan. Sabemos que están dentro de la investigación, no quisiéramos entorpecerla, pero ¿tienen ustedes la certeza que se puedan detener a todas estas personas que la integran, que no se vayan de la acción de la justicia? Es decir, ya están completamente ubicadas estas personas. Gracias. Sí, el asunto de Vicente Carrillo, pues como ya se argumentó desde hace mucho tiempo, se dividió porque era antes un solo cartel, el del Chapo, Mayo Zambada y Carrillo. Al no ponerse de acuerdo en sus operaciones, se deslinda ya prácticamente Carrillo y se va y se refugia allá a Chihuahua. Y así está hasta por el momento este asunto. ¿No está trabajando entonces? No, desde luego que sí. Desde luego que sí, nada más que no tiene ningún contacto con Sinaloa. La explicación, Carlos, de por qué no aparece en las páginas de los más buscados del FBI es precisamente porque en primer lugar, es una persona que tiene poco tiempo operando. Ustedes ven, su operación inicia fuerte en el 2003 con los 2 eventos que mencionamos al principio, y en segundo lugar porque precisamente la forma de operación de él era muy diferente. Obviamente las autoridades norteamericanas han reconocido en esta operación el desmantelamiento quizás de la estructura de tráfico de droga más importante del país, reconocido por ellos. No era el clásico narcotraficante que la misma persecución a que son objetos, como el caso de Vicente Carrillo, les quita operatividad. Estos son los narcotraficantes que se mueven libres, que se mueven solos y que realizan sus operaciones al amparo de ese anonimato. Quizás en abundar en su pregunta, estas gentes manejan tecnología
no como antes, que los capos llevaban la droga en vehículos, etcétera. Es una tecnología muy sofisticada la que están usando. Sí, gracias. Me gustaría saber si nos pueden comentar en dónde están esas personas que están detenidas, y también si han tenido comunicación con autoridades norteamericanas, si han ya intercambiado sobre esta detención en particular, si esto ha significado alguna buena noticia para los Estados Unidos, y si también el uso de esta tecnología que se está enfrentando complica de aquí en adelante para la operación de la Procuraduría y de la Sedena la detención de otros capos. Las personas están arraigadas en la instalación de la CIEDO. La CIEDO las tiene actualmente en custodia, está integrando la averiguación previa, como ustedes pueden ver, con tanta información, con cajas de información, con 51 cuentas bancarias, con toda clase de información digitalizada y una investigación que data de meses. Es muy difícil bajarlo a una averiguación previa. Están actualmente arraigados y están en proceso de integración la autoridad previa, de la averiguación previa, para ponerlos a disposición del juez. La segunda respuesta es sí hemos tenido contacto con las autoridades norteamericanas, están muy contentos por esta detención, pero sobre todo estamos muy contentos los mexicanos en primer lugar, puesto que es retirar este tipo de gente de las calles de nuestro país, es para nosotros lo importante. Compañera. Buenos días, Lilia Eras de Formato 21. Yo quiero preguntarle, procurador, ¿qué pasa con el Chapo Guzmán? Ahorita ya dieron un golpe muy importante al narcotráfico, pero ¿qué pasa con él? Si próximamente también se pudiera dar su detención, ¿sería después de que se hizo este desmantelamiento, se podría considerar las operaciones del Chapo ya como las más importantes en el país? Bueno, pues al Chapo seguimos tras de él, no podría yo decirle en qué plazo, en cuánto tiempo. Creemos que pueda ser detenido pronto. Sigue operando fuertemente su estructura criminal. Aquí lo importante es ver que no es únicamente un narcotraficante, sino vemos que es toda una estructura y hay gentes que no conocemos, que son muchas veces los que en realidad llevan a cabo la operación. Hemos sostenido ya en otras ocasiones que el Chapo, sujeto a la persecución de que ese objeto no puede operar, el señor no